Sí, ¿qué tal? Muy buenas y regias tardes tengan todos ustedes. Hoy en este día especial en donde tenemos el privilegio y la gratitud por esta invitación y este espacio que Regio Vivo nos permite. Yo quisiera hacer un paréntesis precisamente para agradecer esta creatividad en lanzar precisamente lo que es televisión por internet. Es una nueva innovación que va a tomar auge día a día y la forma de podernos transmitir hoy en día es a través del internet, y una de las formas muy claras y precisas es precisamente Regio Vivo, este espacio que hoy nos va a permitir hablar precisamente de lo que es el biomagnetismo médico. Es un nuevo modelo médico que precisamente restablece, y yo siempre he mencionado que el biomagnetismo médico tiene tres puntos importantes. Uno, la efectividad, con resultados contundentes. Número dos, es inocua, si no te beneficia, no te perjudica. Y número tres, es muy versátil. Una de las cosas principales del biomagnetismo, que hoy en día nos llena de gozo y de alegría y plenitud el poder practicarlo y ver los resultados que los pacientes han adquirido a través de este tipo de terapias. Y quisiera mencionar, dentro de esta nueva era de Regio Vivo, ayer tuve la oportunidad de ver el programa de Manolo, que habló precisamente de la ciencia de la mente, que me pareció un tema extraordinario y la verdad un programa muy selecto, de mucha calidad, y en donde yo me sorprendió ver precisamente el comentario que me dejó una huella en ese mensaje, en que todos tenemos a Dios dentro de nosotros. Y una de las cosas que me impactó precisamente, que no importa el dogma, ni el credo, ni la religión, hay un ser superior que está dentro de nosotros y que es el que nos permite precisamente la interacción con la naturaleza. Y uno de los comentarios que precisamente hablaron de la ciencia de la mente es que nosotros tenemos ese poder infinito para regresar la salud. Inclusive ellos mencionaban que dentro del diagnóstico prácticamente está la enfermedad. Ahora en día la medicina alópata se dedica al diagnóstico. Inclusive me ha tocado a mí la experiencia que yo he vivido con pacientes que llegan con problemas de salud y no saben qué tipo de problema tienen, y han tenido de 7 a 8 diagnósticos. Y en realidad el biomagnetismo médico nos permite precisamente llegar a la causa, a la etiología, al origen de la enfermedad. Y a mí me pareció muy padre el concepto que manejaban en la ciencia de la mente, que el diagnóstico hace la enfermedad, lo cual yo comulgo con ese concepto de esta ciencia. Inclusive Manolo me comentaba después del programa que si esta terapia ya era ciencia, y si sabemos y establecemos como ciencia la serie de conocimientos que van entrelazados precisamente para buscar un beneficio de nuestro entorno, del ser humano, y lo cual el biomagnetismo médico nos da esa oportunidad. Ya si me podrías poner la primera diapositiva para ya empezar a hablar del tema. Y así precisamente aquí tenemos al creador, al descubridor del par biomagnético, el doctor Isaac Coix Durán, que surge precisamente en el año de 1988, en donde él descubre que el par biomagnético tiene un efecto curativo. Esto, hablando de la definición que viene ahorita en sus pantallas, que la salud depende del pH tisular y celular, que debe permanecer cerca de los valores de la neutralidad, que pueden ser detectados, ajustados por medio de campos magnéticos de mediana intensidad. Ese es el concepto del par biomagnético.
Nosotros en el par biomagnético aquí tenemos unos imanes físicos, perdón, estos imanes físicos, obviamente tenemos la carga negativa, el negro, y la carga positiva, el rojo. Y esto precisamente del pH, si recordamos que nuestro cuerpo está precisamente formado por más de un 85% de agua, lo cual están involucrados los hidrógenos y los OH, los hidroxilos, y es por ello que nosotros perdemos la salud cuando se va a inclinar ese pH de la acidez, o se va a inclinar hacia la alcalinidad y se distorsiona. Y este gran descubrimiento que el doctor Goiz surge o descubre en el año 88, más adelante los voy a platicar cómo surge precisamente la idea de buscar la terapia con imanes. El doctor Goiz, el primer par que descubre en el año 88 precisamente es el del VIH, y empieza a curar personas con el VIH. Entendemos que el VIH es el SIDA, y empezó a curar gente, personas con este par biomagnético. Precisamente el primer par biomagnético es con la carga negativa en el timo y la carga positiva en el recto, y ese es el par biomagnético precisamente que busca esa afinidad o esa resonancia en hacer la enfermedad. En el timo está la E. coli, es una bacteria, y esa bacteria no tiene las facultades de ser un ser razonado, pensante, sino el virus que está en el recto es el que dirige la información hacia la E. coli para que produzca precisamente esa mucoproteína que necesita el virus para poderse proliferar. Y ese es el primer par biomagnético, da origen precisamente en el año 88 en el Estado de México, en Jalostop. San Francisco es Jalostop, allá en el Estado de México, y la verdad es una terapia que nos da orgullo que sea un mexicano el precursor de este nuevo modelo médico que hoy ha sanado a miles y miles de personas. Inclusive platicando con Manolo comentaba que si esto ya estaba sustentado como ciencia, efectivamente así es. Existen varias pruebas que le dan sustento a este nuevo modelo médico, y es precisamente por ello que nosotros empezamos a descubrir el problema en la distorsión de la salud. Una de las cosas importantes, precisamente volviendo a la historia, si me pasas la siguiente diapositiva, y dentro de la historia nosotros tenemos precisamente en el año de 1859, aquí vemos que la salud, Claudio Bernard dice que los organismos superiores van a depender de su equilibrio interno, y eso es muy correcto. Obviamente en este momento no hablaba de una distorsión de su pH, pero se decía que cuando se pierde el equilibrio interno, en toda esa armonía estable y sin esfuerzo que es la salud, es donde se empieza precisamente a mermar la salud. En el año de 1965, el ganador del Premio Nobel de la Física, Richard Feynman, él comentaba que pues, efectivamente que nosotros tenemos o que estamos involucrados en esa interacción bioquímica y finalmente lo que da la vida misma, que es precisamente con los términos electromagnéticos. Nosotros, en el par biomagnético, nosotros tenemos dentro de la forma de ir buscando los microorganismos, es precisamente detectando como somos materia. La materia tiene una propiedad que se acorta o se alarga, y es lo que nos permite ir identificando. Existen pares dentro de lo que es este modelo. Hablamos de pares que usamos una carga negativa y una carga positiva, que es precisamente lo que nos da ese código en la enfermedad, y es una de las cosas que el doctor Isaac Goiz nos permite hoy en día ir identificando los patógenos y buscar ese código patógeno. Yo comento y me gusta hacer una similitud. Hoy en día todo el mundo tenemos celulares,
y si yo marcara el teléfono de una persona determinada, solamente va a sonar ese teléfono, no va a sonar todos los teléfonos celulares. Y es precisamente la forma en que los microorganismos se asocian en la enfermedad, y es precisamente esta forma de este descubrimiento del patógeno que el doctor Gois descubre, ese código, qué microorganismo se asocia con otro microorganismo. Llámense, hoy más adelante vamos a hablar los tipos de microorganismos, llámense el microorganismo que sea, los detectamos, ponemos los imanes y hace esta función. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí precisamente encontramos al doctor Richard Breyenmeyer, que es uno de los precisamente pilares que el doctor Gois utiliza para poder establecer este nuevo modelo del par biomagnético. El doctor Richard Breyenmeyer precisamente usaba lo que es el magnetismo, y es una de las cosas que utilizaba precisamente en la NASA. Todos los astronautas que viajaban o salían al espacio llegaban con distorsiones en su sistema, en específico en su sistema digestivo, llegaban distorsionados, inclusive había tamaños en sus extremidades, y él corregía precisamente esa distorsión con los imanes negativos. Precisamente él decía que con base a las leyes universales de cargas, la despolarización se consigue aplicando campos magnéticos de polaridad contraria de los campos bioenergéticos producidos por el organismo. Esto quiere decir precisamente que nosotros tenemos una carga en nuestro interior, y precisamente cuando se pierde o se polariza algún órgano o el sistema en sí, empezamos a perder la salud. Lo que hacen los imanes es localizar precisamente, localizamos nosotros el vehículo o el patógeno o la disfunción, o hay pares especiales que están provocando esta distorsión o esta polarización, y lo que hace precisamente, entendiendo como polarización, cuando el órgano pierde su energía, y lo que hacen los imanes precisamente es tener esta carga, identificar el código patógeno, poner los imanes y lo despolariza, quiere decir que lo energicita de nueva cuenta. La siguiente diapositiva, tenemos aquí una mexicana talentosa, es una investigadora de la Ciudad de México, la doctora Esther del Río Serrano, que ella prácticamente da sustento a este nuevo modelo, a esta ciencia, a esta nueva ciencia. Nosotros, en 1988, el doctor Isaac Gois descubre precisamente el par biomagnético, y él empieza a rastrear las partes anatómicas con la carga negativa. Iba buscando, ibas identificando, y donde ponías el imán, las partes ya establecidas por el doctor Isaac Gois, que están los microorganismos. Por ejemplo, hablamos del VIH, que en el timo tenemos la E. coli, que es una bacteria, y aquí precisamente buscamos donde una de las, más adelante vamos a ver cómo se utiliza, cómo se lleva a cabo esta terapia con las extremidades, donde se acorta o se alarga la extremidad, nos da precisamente esta propiedad de identificar ese patógeno o esa disfunción o ese tipo de alteraciones que están provocando en la salud. Y la doctora Esther del Río, en 1993, el doctor Isaac Gois ya pasa del par biomagnético, de hacer el rastreo con la carga negativa, empezó a hacerlo con la bioenergética. El doctor Gois empieza a detectar que, mencionando la parte anatómica o el patógeno que produce la enfermedad, el cuerpo reacciona, y si lo encuentras y lo tienes, pues se acorta o se alarga las extremidades inferiores, y es lo que te permite identificarlos. Y es una de las, precisamente, las virtudes de esta terapia, de ir a la causa del problema. El doctor Gois menciona precisamente que nosotros estamos hechos de cargas eléctricas que nos permiten precisamente identificando. El lado derecho
tiene una carga negativa y es precisamente el que se acorta o se alarga. El lado izquierdo es carga positiva y ese no se mueve precisamente por la electromagnetismo, electricidad que tiene o genera el corazón, y eso no nos permite que tenga ese movimiento como materia del lado derecho. Y él dice, el doctor, dentro de la teoría, que estamos compuestos de dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo. Y es una de las cosas que en la bioenergética el doctor Isaac Goiz empieza precisamente a tener esa forma de identificar los microorganismos. Quisiera irnos a una pausa y les voy a dar el número del estudio para que se comuniquen ahorita. Es el 11-13-95-7 para que se comuniquen y hagan más interactivo este programa, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y si estás ahorita y has recibido el beneficio del biomagnetismo, pues habla y comunícate para que nos dé tu testimonio. Estamos de regreso, de nueva cuenta, estamos en Regio Vivo. Que continúan con nosotros. Regio Vivo nos permite este espacio para poder platicar del biomagnetismo médico. Gratitud a la empresa, a los creadores de este nuevo concepto que nos permite estar precisamente conectados con ustedes. Nos quedamos precisamente en esta diapositiva de la doctora Esther del Río, que da un sustento de cómo cómo la bioenergética funciona en nuestro organismo. Ella descubre existe una red dentro de nuestro cuerpo formada por magnetitas que son precisamente fierro, pero es férrico-ferroso, se le llama la red férrico-ferroso, que es precisamente que están entre cada una de las células, donde una se oxida y una se reduce, o sea, una gana y una pierde, y están constantemente en esa función entre las células, produciendo esa continuidad que nos permite precisamente el agua cristal. Descubre la red ferroférrica, descubre el agua cristal, y el agua cristal es la que permite captar y emitir las señales entre comunicación entre cada uno de los organismos, que es precisamente la molécula del agua H237. Y es una de las cosas que la doctora Esther del Río descubre y que nos da un sustento en este tipo de terapias. Y dice que las redes ferroférricas las tenemos en mayor concentración en la parte central del cuerpo, y eso es precisamente lo que nos permite en las culturas orientales los chakras, y es por ello que nosotros tenemos esa concentración de estas magnetitas en el centro del cuerpo que dan origen precisamente a los chakras. Le damos a la siguiente diapositiva y ya tenemos una definición de lo que es el par biomagnético. Lo que es el biomagnetismo médico es precisamente el detectar, entender, clasificar y tratar las enfermedades por alteraciones fundamentales del pH que se distorsionan por la presencia de los microorganismos patógenos en sitios específicos. Es muy claro, es muy importante nosotros en este modelo médico identificar el microorganismo que ya sabe en qué parte del cuerpo se va a alojar, y eso nos permite precisamente encontrarlo y buscar ese código con quien hace esa comunicación. Y lo que hacen los imanes no tiene inteligencia, lo que tienen los imanes es precisamente la intencionalidad, y nosotros tenemos es precisamente en donde ponemos la identificación del patógeno con quien hace resonancia, de acuerdo al centro de la Tierra, del eje de la Tierra, hacia la latitud geográfica que nos encontremos, el tiempo de exposición. Si estuviéramos cerca del eje de la Tierra,
tendríamos precisamente un tiempo para la terapia de 3 minutos. Aquí en esta latitud geográfica tendríamos precisamente tendríamos 15 minutos el tiempo de exposición de la terapia. Una de las siguientes, la siguiente diapositiva, una de las principales, para mi punto de vista, elementos que son primarios para la vida, es que precisamente la materia es el fundamento de la vida, la energía es el centro de la actividad vital y la información clave para la actividad de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? La materia se convierte en energía y la energía se convierte en materia, es un ciclo, pero en ese intercambio o en esa transformación, en este proceso mutuo entre la materia y la energía, están coordinados de tal manera que la información que ellos tienen no se pierde, y eso es lo que nos permite precisamente tener los elementos que son básicos para la vida. De esta manera podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sin importar el tipo de la teoría, dentro de lo que va a producir el agua, es precisamente que ha sido pues, la parte elemental o fundamental de la vida de los seres vivos, y es un procedimiento que es irreversible, porque nosotros tenemos precisamente en la diapositiva que sigue, precisamente el agua está formada por hidrógenos y OHs. La neutralidad del agua es precisamente 7. Ahí tenemos una gráfica en donde nos permite precisamente los de color azul, esa es la neutralidad es 7. Hacia el lado verde es cuando tenemos menos hidrógenos y se hace un pH alcalino, y en donde tenemos hacia el lado un poquito más rojo o rosa es donde tenemos más hidrógenos y se hace un pH ácido. Y aquí tenemos un cuerpo dividido a la mitad, precisamente en donde encontramos el lado positivo, el lado derecho, perdón, del lado derecho el lado negativo y el lado izquierdo el lado positivo. Nosotros, para identificar precisamente el inicio de la terapia, tenemos que tener los talones o las extremidades inferiores simétricas, parejas. Regularmente en el siglo XXI que hoy vivimos, el estrés es determinante para poder distorsionar con facilidad este pH, y cuando nosotros encontramos muchas personas que el pie derecho tiene más corto que el izquierdo, o otros que es más largo el derecho que el izquierdo, y nosotros encontramos que cuando se acorta tienen la tendencia a un pH más ácido, y cuando se alarga tiene la tendencia a ser un pH más alcalino. Y es por ello en donde nosotros, la siguiente diapositiva, tenemos esa unión química que tenemos en toda esa gama de elementos que se forman en el cuerpo, de hidrógenos, carbones, oxígenos, nitrógenos y fósforo, precisamente que dan lugar a lo que es la esencia elemental de la vida, que son carbohidratos, los ácidos grasos, los aminoácidos precisamente, que son las proteínas, y las bases nitrogenadas, que son la base para el ADN o el ARN, que esto es prácticamente lo que nos permite identificar y llegar a la causa del problema. Y es una precisa manera de que el agua es fundamental para que las cargas eléctricas y el pH se lleven a cabo o se distorsionen. En la siguiente diapositiva tenemos que el cuerpo humano tiene mucha similitud a la Tierra. Tenemos un polo norte, un polo sur, obviamente tenemos un ecuador, que en el cuerpo humano pues es el ombligo, y tenemos que está formado pues, de un lado derecho, un izquierdo, que tenemos cierta atracción hacia la Tierra, igual precisamente lo que hace con la Luna. Una de las predicciones que nos dio precisamente en el Congreso del año pasado el doctor Isaac Boyce es que precisamente la Luna se va acercando a la Tierra año tras año, y que en este 21 de diciembre, que estaba muy comentado, que era el final de la vida o del proceso del ser vivo en la Tierra, y prácticamente comentaba que iba a haber un final de una etapa y que iba a surgir
era el inicio de una nueva etapa dentro del ciclo de los mayas, y esto iba a permitir tener la luna lo más cerca de lo común que se acerca hacia la Tierra, iba a acercarse un poco más, y que esto iba a permitir precisamente que el par biomagnético sea más efectivo a partir del 21 de diciembre hacia acá, porque el biomagnetismo que ejerce la luna hacia la Tierra iba a ser iba a influir constantemente en todo lo que era vida en la Tierra. Y comentaba que esta misma carga o esa misma atracción que tiene la luna hacia la Tierra iba a ir poco a poco quitando la efectividad de los fármacos de la alopatía. En la siguiente diapositiva tenemos aquí una diapositiva que precisamente nos dice cómo nosotros, los microorganismos, se pueden clasificar dentro de lo que es la acidez, que es el polo sur, o el lado positivo, que es los virus, y en el lado norte, que es el lado negativo, son las bacterias. Nosotros con los imanes hacemos precisamente la detección, hacemos la terapia, y nosotros tratamos que el organismo tenga ese pH neutro para poder tener la salud. Restablecemos las funciones vitales del cuerpo y los niveles energéticos de la célula. La célula hace su función que está diseñada por el creador de todo y que es la que hace precisamente que tengamos estos efectos curativos. Pero también existen hongos y parásitos. El virus se requiere su presencia para que el hongo esté en el lado sur y tenga la presencia, si no, no hay presencia de hongos. Y dentro de los parásitos se requiere de la bacteria o de la alcalinidad para poder tener presencia de lo que es la presencia de los parásitos. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos una fotografía del maestro Isaac Gois, precisamente cómo se busca o cómo se rastrea, cómo se identifican los microorganismos con las extremidades inferiores. Los talones deben de estar parejos, y esto es lo que provoca precisamente esta distorsión, que se acorta, se alarga. Es precisamente el único órgano que hace o permite que se contraiga o que se alongue la pierna, es el riñón, porque cuando se polariza es la propiedad que hace precisamente el microorganismo. La siguiente diapositiva, tenemos los diferentes tipos de imanes, hay de neodimio, hay de ferrita, pero el doctor Goes menciona superiores a 1000 Gauss, que es precisamente la atracción entre ellos, que cumple con lo que va a producir una terapia de salud. Superiores a 1000 Gauss. Regularmente él dice que lo ideal para hacer una terapia efectiva debe ser de entre 5000 y 20000 Gauss, la atracción de los imanes, para que tenga mayor contundencia en el resultado. En la siguiente, aquí tenemos la foto de donde encontramos al doctor Isaac Gois con el doctor Raymond Ilú de España, de Marbella, España, que él puso a prueba esta terapia. El doctor Ilú tenía un problema en sus lumbares congénito y había visitado a todos los especialistas en Europa y seguía con su problema. Llegó un compañero de él, vino a México a tomar el curso, él lo invita a tomar la terapia y obviamente pues desaparece su molestia que por años había tenido en su lumbalgia, y es por ello que lo invita al doctor Isaac Gois a hacer, y es una terapia, es un proceso, es un evento que pone a prueba el biomagnetismo médico. El doctor Ilú es un médico molecular que toma una muestra de la sangre periférica y lo pone en el microscopio. Él tomaba 2 muestras, una para ver el microscopio y otra para que se coagulara. Y tenemos la siguiente diapositiva, una muestra de cómo en la parte superior tenemos cómo la sangre es antes de la terapia de biomagnetismo. Y tenemos esta muestra en donde vemos los glóbulos rojos apilados como monedas, y aquí se ve un proceso en donde se observa un oxalato de calcio, y además se ven todos los glóbulos rojos amontonados, y se amontonan porque pierden su carga. El glóbulo rojo tiene una carga negativa en su periferia que la pierde, y por eso se amontonan como monedas.
y yo he visto que diferentes patologías se amontonan de diferentes maneras. El doctor Ilú menciona que estos microorganismos que se encuentran en estas patologías o en estas enfermedades, al poner el par biomagnético y la radiografía que está abajo, es precisamente una muestra después de los 15 minutos de la terapia que realizaron allá en los pacientes, y aquí se observa que el glóbulo rojo se ve separado, y si lo viéramos en una muestra sanguínea se ve con movimiento dinámico de los glóbulos rojos, y es precisamente, el doctor Ilú menciona que esta muestra de sangre es precisamente la morfología ideal, o es lo que tuviese un adolescente después de la terapia. El doctor Ilú comenta que él pone ese tipo de muestra que está abajo, que el biomagnetismo hace en 15 minutos. Dice que él tarda con fármacos de 4 o 6 meses para dejarla sin esa calidad. Y obviamente el biomagnetismo lo hace en 15 minutos. La siguiente muestra, la siguiente positiva, tenemos la sangre que dejó que coagulara. En la parte de arriba es antes de la muestra, y tenemos cómo se agrieta en la oxidación, en la coagulación esta muestra, y en la parte de abajo se ve uniforme, no sufre ese estrés de la oxidación. Y si nosotros viéramos una muestra de sangre antes de la terapia, se ve de un color rojo morado, y después de la terapia, si tú ves la sangre, después de la terapia es un rojo vivo, como regio vivo, así de una intensidad extraordinaria. Y tenemos en la siguiente diapositiva, pues la literatura que nos ha permitido el doctor Isaac Goiz tener oportunidad a ella, en donde el SIDA es curable, lo que es el par biomagnético, el fenómeno tumoral que surge precisamente en el año 93, en donde empieza a identificar que todos los cánceres que producen el cuerpo son producidos por microorganismos, en donde menciona que las caries no la producen los dulces, ni el cáncer pulmonar, el cigarro, ni la cirrosis hepática, el alcohol, sino son los microorganismos los encargados de producir ese proceso generativo. Que estos factores, que el dulce, el cigarro, el tabaco, el alcohol, produce una irritación leve, pero no genera la causa para que produzca la patología. Y por último, tenemos la última diapositiva, que me gustaría mencionarles que el doctor Isaac Goiz es prácticamente el descubridor, el que desarrolló y ha perfeccionado esta terapia que hoy nos permite llegar a muchas personas con resultados contundentes. Tenemos el Colegio de Investigación en la Ciudad de México, precisamente encabezado por el doctor Isaac Goiz, y el Colegio de Biomagnetismo, y aquí en Monterrey tenemos la Asociación de Terapeutas de Biomagnetismo Médico, que dirige muy acertadamente con su liderazgo la licenciada Norma Briagas, que es una de las personas impulsoras de este proceso, de esta terapia. Vamos a un corte, vamos a la parte final ya del programa, regresamos, no nos tardamos para despedirnos, y no se vayan, comuníquense con nosotros. Gracias. Muy bien, de nueva cuenta estamos de regreso aquí en Regio Vivo. Quiero ya en esta parte recta final del programa agradecer al ingeniero Leopoldo Espinosa que nos permite este espacio, a Javier López por esta invitación, a esta creación de este proyecto de Regio Vivo, y a Javier Garza, que está allá en controles, que nos ha permitido precisamente tener este éxito en este programa. Y recuerden que vamos a estar los martes de 1 a 2 para que nos acompañen. Tenemos un correo electrónico o en el Facebook,
que es biomagnetismoterapia@hotmail.com. Y las personas que se quieran comunicar con nosotros, háganlo al call center al 16 44 4455 para que tengan alguna pregunta o alguna cuestión, una consulta, con gusto los atenderemos. Recuerden, todos los martes de 1 a 3, biomagnetismo médico, hablaremos precisamente de patologías, de enfermedades más comunes, y también vamos a traer testimonios para que nos digan de su viva voz sus experiencias con el biomagnetismo. Gracias por su compañía, y los esperamos el próximo martes de 1 a 3, biomagnetismo médico. Hasta la próxima. Gracias.